nos están siguiendo, ¿sí? Igualmente están aquí presentes algunas Arturo, ¿nos escuchas en cabina? instituciones y de aquí mismo de la universidad, a quienes también les damos un caluroso saludo. Voy a presentar, aunque no necesita mucha presentación, la doctora Alba, por toda la trayectoria, el reconocimiento nacional e internacional en términos de lo que es la agricultura tradicional mexicana, pero cómo esta es una simiente justamente para lo que hoy nosotros llamamos agroecología. Es exponente destacadísima. ¿Nos escuchas, Arturo, en cabina? Y bueno, no solamente yo, sino los estudiosos de la ecología cultural. Estamos en vivo desde el Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología en la Universidad Autónoma Chapingo para poder llevarle a cabo la transmisión de esta conferencia magistral. Nuestra profesora invitada aquí del departamento, es un gran gusto. Muchísimas gracias, doctora Alba. Gracias a ustedes que me han recibido. Estamos en vivo desde la Universidad Autónoma Chapingo en el Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología, donde está a punto de dar inicio esta conferencia magistral titulada Modelos Agroecológicos en México, de parte de la ponente, la doctora Alba González Jácome, que está girando en torno a esta conferencia a la Jornada Nacional por la Agroecología en el 33º aniversario de la Ingeniería en Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. En este momento, la directora del departamento está llevando a cabo algunas palabras de bienvenida a los asistentes de esta conferencia y en unos minutos más, estaremos llevando a cabo este enlace en vivo. Recuerden que pueden seguir esta conferencia a través de nuestras páginas completamente en vivo, a través de Facebook, XEWatch Radio Chapingo, donde podrán visualizar esta conferencia completamente en vivo desde la Universidad Autónoma Chapingo. De momento vamos con nuestro compañero Arturo Arias, que está recibiendo la señal para que en unos momentos más podamos dar inicio a esta conferencia. Uno de los inicios y que muy posiblemente nos comentará es ella, entre otros estudios, realizó trabajos en el Colegio Superior de Agricultura Tropical, CESAC, ¿sí? Donde ahí hay un encuentro muy importante, ¿no?, con gente también muy destacada, como es el maestro Efraín Hernando Xolocotzi y Steve Glisman, que también es conocido en esta área de la agroecología. Su línea de investigación actual son los sistemas agrícolas tradicionales y podemos ubicar, ¿verdad?, que ha sido consultora en proyectos internacionales, diversos libros publicados, de los más recientes en 2023, en 2022, sobre la agricultura tradicional mexicana. Ha coordinado diferentes colecciones, ¿verdad?, y ha dirigido 87 tesis y artículos diversos. Mejor ya no le sigo porque si no, no acabamos y mejor le damos la palabra. Bienvenida, querida Alba. Gracias, Vicky. Muchas gracias a todos por su presencia y bueno, espero que no se duerman, no los aburra yo con estas historias, ¿no? Vicky me pidió que les platicara un poco sobre los modelos agroecológicos en México. Esto lo hizo porque recientemente publicamos en Plural un artículo, dos gentes muy excelentes de la UNAM, los doctores Francisco Espinosa García, que es especialista en ecología química, y otro doctor amigo de él que pues no se encontraba en México, estaba trabajando en Francia y nos comunicábamos por internet para poder hacer un artículo que recientemente salió el año pasado en la revista esta de agricultura que produce Steven Glisman en California.
y el artículo trata de algo que a nosotros nos pareció interesante. Trata sobre la agroecología que existe actualmente en México, y él utilizó un concepto que es el de la agroecología, como cayó con la Torre de Babel y se multiplicó en numerosas formas, modelos, ideas de hacer agroecología en México. Entonces hicimos un artículo al respecto de qué considerábamos que había pasado con la agroecología en México, y ese fue lo que Vicky quería que les platicara, ¿verdad? ¿Qué pasó con esto, con la agroecología mexicana, y por qué esta Torre de Babel se cayó y quedaron numerosas y múltiples concepciones de agroecología que muchas veces el problema que tienen es que no se pueden comparar, porque cada una obedece a distintos conceptos y distintos manejos y distintos objetivos, metodologías en su distinta conformación, ¿verdad? Y aplicación. Entonces, dada la idea de Vicky de que les platicara un poco el por qué escribimos este artículo, ¿no?, de la agroecología en la Torre de Babel. Entonces, el concepto es del doctor Francisco, ¿no?, que está en la UNAM de Morelia, en el Instituto de Investigaciones Ecológicas y Sustentabilidad. Entonces, pasamos al primero, por favor. Bueno, vamos a comenzar con los antecedentes, ¿no? El término de agroecología ahora tiene muchas interpretaciones, como ya había dicho, pero cuando comenzó a desarrollarse, que fue en los años 70, en los 1970 del siglo pasado, ¿qué se entendía por agroecología? En primer lugar, se escribía dividida en dos partes, se ponía agro-ecología. Lo mismo en español que en inglés, agroecology. Dos palabras, es decir, dos tipos de ideas para conformar un modelo para investigar y comprender los sistemas agrícolas, en este caso en México. Entonces, inicialmente la agroecología era el estudio de la ecología de los sistemas agrícolas, es decir, los componentes bióticos, abióticos y las fuentes de energía que componían los sistemas agrícolas, y se agregaba otro elemento ahí, sistemas agrícolas tradicionales. De ahí viene una discusión sobre qué cosa es lo tradicional y si se podía aplicar esto a la agricultura y cómo. Sobre esa parte no vamos a entrar ahora porque lleva a una discusión muy grande. Entonces pasaremos a ver lo que pasa en los 1970 con estos conceptos. Bueno, va a ocurrir en 1900, a fines de los 70 y de los principios de los 80, empieza a haber un montón de ideas y de revistas que empiezan a utilizar el concepto de agroecología. Entonces, ya para el 2009 se tiene un concepto distinto de agroecología que dice que la agroecología es una ciencia práctica, aplicada y un movimiento social. Y aquí entra el otro término que todavía ahorita estamos tratando de entender y ver cómo lo está utilizando la gente, lo social. Es decir, ya no nada más es el agro, la ecología, sino también lo social, lo que pasa a formar parte del concepto de agroecología. Y ahí entramos en grandes dificultades. Imagínense que yo quisiera hacer un proyecto sobre alguna de los sistemas planetarios, ¿no?, en el universo.
y utilizo como bibliografía para hacer mi trabajo de investigación sobre eso, las novelas de ciencia ficción, el Star Trek, por ejemplo, las películas. Esas son mis fuentes de investigación. ¿Qué dirían ustedes? Pues que estoy un poco desfasada, ¿verdad? Del asunto, que lo que tendría que leer tendría que ver con ¿qué? Con astronomía, ¿verdad? Con física, con otras ciencias, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué este ejemplo que puede parecer absurdo? Bueno, pues miren ustedes, es tan absurdo como el querer estudiar en agroecología a las familias sin la disciplina que ha estudiado las familias toda la vida, que es la antropología. Y empiezo a usar de la biología el concepto de familia. Es igualito que yo uso Star Trek como fuente para mis estudios del sistema X o Y o Z en el sistema solar, ¿verdad? O en el sistema planetario. Lo que estoy diciendo es que en estas discusiones sobre qué es la agroecología y qué debe integrar, hay un problema de entrada. La primera cuestión es que la agroecología es interdisciplinaria, pero la interdisciplina no quiere decir juntar lo que me da la gana y decir con eso que es interdisciplinaria. Tengo que usar los términos, conceptos, objetivos de la disciplina que estoy introduciendo como elemento en el estudio concreto de un sistema agrícola o de un agroecosistema. Es decir, si voy a tomar en cuenta la familia, me debo de basar en la antropología, que es la que estudia la familia, y no en otras cosas. Y debo decirles que, por ejemplo, gran parte de los conceptos que utilizamos sobre lo social ahora vienen de la biología. La biología sí es una disciplina muy importante para la agroecología, pero tiene que estar relacionada con las plantas, con las cosas que hace la biología, para que eso realmente me pueda permitir entender el agroecosistema. Es decir, la interdisciplina tiene que estar realmente considerando las disciplinas que va a necesitar en un estudio en un momento dado, pero desde el punto de vista de lo que esa disciplina estudia, no de todas las cosas de las que necesariamente nosotros queremos que hable o que nos permita trabajar. Y ese es un problema que seguimos teniendo. Y digo seguimos teniendo porque cuando leemos proyectos de investigación encontramos lo que acabo de decirles, que para estudiar la familia yo tomo como personajes a gentes que vienen de la biología, no las que vienen de la antropología, cuando hay gente de primera que estudia la familia y su relación con el ambiente. Les podría nombrar a varios, pero por ejemplo uno de los más conocidos es Richard Wick, que trabaja familia y ambiente, ¿no? Las interconexiones que se dan, las interrelaciones entre la familia y el ambiente. Entonces ahí tenemos un problema desde el punto de vista de los modelos agroecológicos, ¿no? Lo que se utiliza de otra disciplina tiene que ser compatible con lo que queremos que responda, con la pregunta que queremos que llene esa investigación. Y eso estamos todavía ahí metidos en una especie como de pantano, porque no lo hemos logrado sobrepasar. Bueno, entonces vamos a ver que es hacia el 2009, cuando de hecho comienza esto de la Torre de Babel, ¿no? Se empiezan a abrir los conceptos y modelos de agroecología por todos lados, ¿no? Y cada uno tiene sus propios fines, sus propios objetivos y su propia manera de ver la interdisciplina, por ejemplo. Bueno, entonces, aquí nos lleva a un problema, ¿no? Tenemos que clasificar los estudios agroecológicos que hay desde esa época para acá en grupos, en tipos, para poderlos analizar y ver qué de ellos nos permite comparar, qué es el siguiente nivel. Los estudios tienen que permitirnos comparar para llegar a consideraciones mayores. Entonces, vamos a platicar un poco de esos antecedentes. En
sobre lo que es la cuestión de la agricultura en México, ¿no? En antropología, los estudios de la producción agrícola, del cultivo de maíz o de lo que come la gente o de cómo lo produce, son muy antiguos, no son nuevos, no aparecieron ayer. Fíjense, tenemos ya desde 1916 los primeros estudios donde se trata de la agricultura, cómo era la agricultura en México, en grupos indígenas principalmente. Y los estudios son innumerables, ¿no? Luego, por ejemplo, Gamio publica Forjando Patria, y ahí habla sobre la importancia de la acción social en la comprensión de la agricultura, de la economía, de los grupos que están asignados a trabajar en estas cuestiones. Luego propone cómo mejorar los cultivos y la cría de ganado mediante el estudio científico, el establecimiento de escuelas, como él dice, entre comillas, adecuadas a las condiciones del medio geográfico, racial y social. Seguimos diciendo eso tal vez con otras palabras, pero la gente sigue diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Pero fíjense en esto, aquí hay un problema a considerar también. Son las gentes que llevan el control de las investigaciones, del conocimiento agrícola, las que sienten que tienen que decidir sobre lo que tiene que hacer el agricultor, la gente. Y desde los 1980 sabemos que eso no es así, que la gente tiene que participar en los proyectos para decirnos qué quiere, qué necesita, y sí se tienen que compaginar con la investigación científica, ¿verdad? Por supuesto. A eso le llamaron después de los 90 las gentes el diálogo de saberes. En antropología no se llama así, se llama el conocimiento local tradicional. Y lo van a encontrar en todos los trabajos de los antropólogos ingleses, estadounidenses o de donde sea. El concepto que nosotros usamos es conocimiento agrícola tradicional, y puede ser local, puede ser regional o puede ser como ustedes quieran, ¿no? La escala es otra cuestión. No usamos el concepto de saberes, usamos el de conocimiento. ¿Por qué? Porque consideramos que lo que la gente conoce sobre agricultura, sobre el ambiente, sobre el agua, sobre todas estas cosas, es un conocimiento tan importante como el científico. No es menor que el científico, es diferente. Y tenemos que entender esas diferencias, ¿no? Por eso hay que contrastar lo que sabe la gente con lo que dice la ciencia. Y ahí hay otro problema, y es que los científicos, tanto los científicos que trabajan en las ciencias como la matemática, la biología o la ecología, y los científicos que, como nosotros los que hacemos investigación social, nada más platicamos para nuestros colegas. Tenemos un grave problema en transmitir el conocimiento hacia otras gentes que no son los colegas. Es decir, hay una brecha muy grande entre lo que hace un científico y lo que sabe de agricultura y de plantas y de hongos, insectos, etcétera, y cómo este conocimiento llega a la gente que hace la agricultura. Y ahí tenemos una barranca que no es fácil de llenar. Se han hecho intentos, por ejemplo, en los años 80, el Fondo de Cultura Económica de esa época generó una colección que era Ciencia para Todos. Es decir, utilizando no las palabras engoladas que luego usamos y que no entiende el campesino, ¿no? O no el vecino, no entiende nuestros hijos ni nuestros parientes, ¿no? Hablamos solo con otros colegas. Bueno, eso se ha tratado de solucionar. Cuando se sacó esa serie de publicaciones de la Ciencia para Todos, era muy interesante porque teníamos libros delgaditos, chicos, con letra grande, que se podía leer.
escrito sobre cuestiones científicas muy importantes. Sobre todo, por ejemplo, las plantas, cómo funcionan en un ambiente, cómo se conectan con otras, las redes que unen a las plantas, ¿verdad? Etcétera. Eso se terminó el sexenio y desapareció, que fue una tristeza, porque era una cosa escrita para no científicos, pero con bases científicas. Y seguimos teniendo el problema, no sabemos hablar con los que no son de nuestro grupo de pensamiento, ¿verdad? Pero no solo ahí está el asunto, tampoco podemos hablar con los académicos de otras disciplinas. Y entonces, como no podemos hablar con los de otras disciplinas, inventamos conceptos. Y entonces la invención se ha vuelto una parte horrible, pero dominante de la agroecología. Inventamos algo porque no conocemos el concepto real. Desconocemos. No podemos hablar con otros científicos de otras disciplinas distintas a la nuestra. Entonces vamos teniendo una serie de problemas que nos explican las diferencias entre los modelos agroecológicos, ¿no? Pero vamos a la que sigue, por favor. Un grupo grande de agrónomos y de políticos establecieron una serie de características de México desde el punto de vista agrícola en 1945, es esa lista que tienen ahí, y es el antecedentes 2. Bueno, y eso es importante porque van a haber gentes que también están interactuando con cuestiones de agricultura, que consideran que esta lista pues es superficial, porque no explica las causas de lo que pasa, ni la historia de cada uno de estos componentes, ni cuándo funcionan y cuándo no. Y aquí vamos a tener a este personaje que nos acompaña, que fue uno de los primeros en empezar a discutir todo eso, con estudios concretos, y que va a definir cómo la agricultura en México tiene distintos tipos, distintas historias, distintas maneras de conformarse, distintos objetivos y distinta gente involucrada con cada uno de estos sistemas. Ahora, ¿qué hizo Hernández X en relación con no estar de acuerdo con esta lista? La que sigue, por favor. Bueno, empezó en Chapingo y en el Colegio de Agricultura Tropical estudiar lo que él consideraba la realidad de la situación del campo en México, es decir, la que tenían los campesinos, los agricultores de pequeña y mediana escala, con lo que la política agrícola nacional consideraba que eran los elementos que la caracterizaban. Pero para hacer esto, empezó a hacer grandes proyectos de investigación y eligió como el primero de los más grandes, con un montón de estudiantes y de gente que lo acompañaron en él, el área maya. Hizo el gran proyecto de Yucatán, donde llevó, fíjense bien, la enorme capacidad que tenía él para pensar en cómo solucionar y cómo entender varios problemas. Llevó estudiantes de antropología en su grupo, llevó estudiantes también de agronomía, estudiantes de botánica, y no nos olvidemos que él era botánico, pero que se había graduado en Estados Unidos. Estaba al día de lo que pasaba en la botánica, lo que él desarrolla mucho, que es la etnobotánica y los estudios de agricultura. Estaba al día y ahorita se los voy a probar. Él no estaba enseñando aquí cosas atrasadas. Chapingo estaba al nivel que estaba la enseñanza de estas cosas en los Estados Unidos. Y ahorita van a ver. Luego, sus estudios del área maya, ¿verdad?,
tienen muchas publicaciones y tesis hechas alrededor de estos trabajos de investigación. Y para hacer este trabajo, él lleva un concepto de agroecología donde incluye 3 componentes que se deben abordar en el estudio de los agroecosistemas: la ecología, los aspectos socioeconómicos y los tecnológicos. Les voy a enseñar, aquí está el famoso triángulo de Hernández X, de cómo entender la agroecología, ¿verdad? ¿Qué es para él? Es el estudio de eso. Y fíjense que a pesar de su enorme conocimiento de la historia de la agricultura en México, porque de veras que conocía, había leído lo último que había de investigaciones al respecto. Él tenía un gran amigo que fue mi maestro, fue con quien yo trabajé, que fue el doctor Ángel Palermo, quien discutía con Hernández X toda la cuestión que tenía que ver con lo social y con la historia de los sistemas. Es algo que le falta a muchos proyectos de agroecología ahora. Se han olvidado de la historia de los sistemas agrícolas, no la toman en cuenta. Entonces no entienden el cambio, por qué han cambiado para cierto lado o para cierto aspecto los sistemas agrícolas. Entonces, él trabajó con Palermo. De hecho, cuando yo era estudiante, no vayan a chiflar, se prohíbe decir está prohibido hablar de edades. Entonces, resulta que nosotros, siendo estudiantes, trabajábamos en Tepetlaostoc, donde teníamos una casa de investigación de la Ibero. Y Hernández X nos iba a dar clases, conferencias, y nos llevaba a conocer sus proyectos de investigación que estaba haciendo con sus estudiantes en ese momento. A mí me tocó, por ejemplo, ir con él y sus estudiantes más allegados, que pues son los viejitos de ahora, de los exalumnos de él, ¿no? Entonces, porque yo sigo siendo joven, son ellos los que crecieron. Entonces, fuimos a San Miguel Tlaixpan caminando, porque era caminada la agroecología de esa época, los principios antecedentes de la agroecología. Fuimos caminando y Palermo era un genio, no tienen ustedes idea lo que él sabía de todo, ¿no? Él nos iba enseñando cada una de las zonas lo que había y nos preguntaba cómo lo entendíamos, qué habíamos aprendido de eso. Y bueno, si había gente, pues íbamos a platicar con la gente. Y siempre era la comunicación entre Ángel y sus estudiantes, la gente que encontrábamos, y luego qué habíamos platicado, qué derivábamos de eso, qué habíamos aprendido de esa plática con la gente. Bueno, ahora ya no lo hacen porque como hacen todo por los drones, los drones no platican con la gente. Entonces, ahí hay una pérdida de una comunicación muy, muy directa y muy personal con la gente con la que uno trabaja, en este caso, digamos, los que hacen agricultura tradicional, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí nos llevó, ¿y qué es el experimento que nos tocó ver de su proyecto? Cómo estaban sembrando en las antiguas terrazas que estaban destruidas, las habían reconstruido, y estaban sembrando en las orillas de las terrazas. En unas estaban plantando cebolla, en otras estaban sembrando acacias, y estas plantas rompen el suelo. El proyecto era romper el suelo para que en la estación de lluvias este suelo quedara mojado, se llenaran los huecos, después volver a romper el terreno y recuperar el suelo. Años más tarde, pero 1000 años después, yo vi y estudié el sistema en Tlaxcala para recuperación de suelos, y fui con mi cuate, con Steven Glisman, fuimos allí a caminar. Nosotros éramos, aunque me vean ahora con la pata chueca, yo era de las que caminaban, ¿no? Eso pasa por querer andar, pues, queriendo patinar en el suelo, y unos pues se cae. Pero bueno, el caso es que
con Gliessman estuvimos caminando todas esas terrazas y viendo la recuperación de suelos. Y pues bueno, regresamos acá con la otra parte. ¿Qué pasó? Que se va en 1978 se va a crear en el CESAD, ahora extinto, difunto, el seminario Agroecosistemas con énfasis en el estudio de la tecnología agrícola tradicional, en marzo de 78. Y yo estuve en ese seminario de alumna, pero no crean que era una buena alumna, era muy latosa, porque hacía preguntas que luego los botánicos o los agrónomos no podían contestar. Entonces no era como así muy aceptada. Y entonces, claro, se desquitaban los de Chapingo conmigo, los estudiantes de Chapingo que eran mis compañeros, ¿no? Porque entonces me mandaban a hacer cosas horribles, como medir todas las plantas de maíz en una zona pantanosa. Y ahí me tenían ahí casi cayéndome para medir las mazorcas en cada planta. Y luego en X, ¿no? La selección de plantas y luego escribir todo eso y entregar el trabajo en la tarde, ¿no? Entonces, y todo eso me pasaba por ser preguntona. Cuidado con eso. Puede ser peligroso. El caso es que me tocó hacer todas las prácticas con mis colegas de Chapingo y estudiantes, ¿no? Nos tocó ir también a observar insectos en la noche, ¿no? Eso es muy agradable. Con todos los 10 tipos distintos de mosquitos brincándole a uno en la cabeza y todo, haciendo las prácticas con los profesores de Chapingo. Entonces, fue cuando dije, no, pues qué bueno que no estudié en Chapingo, porque ya me hubieran matado estos. En un pantano me hubieran echado a que ahí me ahogara. Eran terribles, terribles compañeros, pero aprendí muchos de ellos, hice buenos amigos, a pesar de todo. Acabamos de cuates después de los cursos. Esa era la maestría en agroecología tropical, en agricultura tropical. Las bases de la agroecología, y es donde se integraron lo que sabía Hernández X con lo que sabía Steve Gliessman de ecología. Gliessman era ecólogo y Hernández X botánico. Pues, ¿qué creen? Que luego, no me van a creer, de veras es muy feo esto. Gliessman me corrió del curso, me expulsó y me contrató como profesora para hacerme cargo de las cosas sociales que faltaban en el estudio. Pero fui corrida por él. Ese todavía me las debe, no me las ha pagado. Entonces, acabé dando clases y yo era la que daba las clases de historia de la agricultura a las gentes en lo que estuvo Steve, que en 81 dejó el colegio porque se fue a trabajar a California. Pero seguimos en contacto. Yo venía a trabajar a México, trabajamos juntos en Tlaxcala, en varios lugares, cuestiones de huertos. Y se fue desarrollando todo esto de la agroecología. Yo le enseñé a Gliessman cuestiones de historia de la antropología. De hecho, di un curso de historia de la antropología en California. Estuve allá dando un curso con mi horrendo inglés, que hablo espantoso, pero lo escribo muy bien. Entonces, escritas las cosas para que no hubiera duda de lo que decía. Entonces, total que, ¿qué pasó ahí? Pues ahí se conectaron Hernández X con Gliessman para comenzar ya realmente a modificar estos conceptos originales de agroecología. Bueno, había otra base que tenía esto, que es la agricultura ecológica, ¿no? Y los conceptos que se van discutiendo, a partir de 1980 hasta el 2000 se discutía todo lo de los componentes sustentables de los sistemas y todo. Pero fíjense, es aquí también donde surge esa Torre de Babel, y entonces todo el mundo a querer meter cosas así a lo loco sin realmente saber si eran compatibles. Para que se pueda hacer interdisciplina, los objetivos de los estudios deben ser comunes, pero también
la estructura lógica de lo que se está integrando tiene que ser compatible. Si no, lo que tenemos es una bola, la Torre de Babel, una bola de estudios que no se pueden comparar. Bueno, entonces, después de esto, el problema, ¿no? ¿Cómo combinar el conocimiento local con el científico? Que ese problema no lo hemos resuelto, lo seguimos teniendo. Y yo insisto, miren, a los que hacemos investigación nos encanta publicar, todo el tiempo publicamos, mucho en inglés. ¿Y por qué? Porque lo exige la disciplina científica. Te exige que publiques fuera de tu país, en donde quieras, pero fuera de tu país. Es decir, que trates de difundir el conocimiento y de discutirlo con otros colegas para poderlo mejorar. Pero ahí falta el otro paso. ¿Cómo hago para que lo conozca la gente que no es académica y que le pueda dar utilidad? Y eso todavía lo tenemos como problema, no lo hemos resuelto. A pesar de que hay numerosos intentos, sí, pero tenemos que evaluar esos intentos para ver en qué han acertado, en qué han fallado. Yo, por ejemplo, fui porque ya se murió mi querida amiga Silvia del Amo, con ella trabajé mucho. Y de hecho, ahí le servía yo como de disque asesora para su PROAF, ¿no? sus proyectos de aplicación de la botánica y de la ciencia a las comunidades en México. Hizo junto con Arturo Gómez Pompa, que fue otro de los promotores de todas estas cosas, hicieron un congreso enorme con todos los proyectos de desarrollo donde se había participado para ver qué había pasado con ellos con distintos enfoques. Fueron 600 proyectos los que se analizaron y se dividieron en los que tuvieron éxito, los que pues no se sabía todavía qué iba a pasar con ellos y los que fracasaron. Ya no se pudo hacer la otra parte, que era ver por qué fracasaron. Había algunos casos, me tocó leer algunos. Por ejemplo, unos en la costa de Oaxaca, ¿no? Con una serie de plantas para hacer cremas de belleza y medicinas. Pero ya todo esto dosificado. ¿Y qué pasó con esto? Pues que fracasaron porque resulta que a la hora que recibieron el dinero hubo gentes ahí aprovechadas que quisieron usar el dinero para hacerse políticos. Y todo el proyecto que había funcionado bien en términos técnicos y metodológicos y demás, y que habían permitido dar recursos económicos a las familias que participaron, se vino abajo porque empezaron los pleitos por el dinero para aplicarlos a comprar una camioneta para hacer propaganda para el que quería ser presidente municipal, etc. Se vino abajo el proyecto. Así pasó con varios, ¿no? Hubo varias causas, pero nunca hicimos el análisis global de todo lo que había impedido que los proyectos estos tuvieran éxito, ¿no? A largo plazo, no a un año o dos, a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Eso quedó incompleto. No sabemos por qué fracasan. Tenemos casos, ¿no? Aislados, pero no se ha hecho una comparación de por qué han fracasado los programas, ¿no? O por qué han tenido éxito. Eso está pendiente. Y sin eso, la agroecología tampoco puede llegar a ese camino que propone de la práctica de la agroecología. Entonces, bueno, luego tenemos, como les decía, creo que ya no tengo mucho tiempo, no veo. Me quedan como 10 minutos, ¿verdad? Entonces, voy a pasar a las consideraciones finales, ¿no? De todos los estudios que hemos hecho. Dije hemos porque no soy yo sola, siempre es con un equipo de gentes, ¿no?
ya sea mis estudiantes de posgrado en la Iberoamericana, ya sea los cursos que estuvimos dando para profesores en escuelas primarias en Tlaxcala, ya sea hasta nos ayudaron aquí la gente de Chapingo, bien amable, trajimos a los estudiantes para que aprendieran las técnicas, se ensuciaran un poquito los zapatos y las manos, así como me enseñaron los de Chapingo allá en Tabasco, para que aprendieran cómo se hace, por ejemplo, los camellones para cultivar, ¿no? Trajimos a los estudiantes, los que teníamos los maestros de primaria y mis estudiantes para que trabajaran con la gente de acá de Chapingo, ¿no? Entonces, porque no puedes hablar de algo que no conoces. O si hablas sin saber exactamente todo lo que estás implicando, pues a lo que llegas es a generar errores muy grandes, ¿no? Entonces, para eso hay que aprender con la gente. Entonces, si queríamos entender qué hacían los campesinos, pues tienes que ir a donde les enseñan algunas cosas, como ocurre en Chapingo, y aquí vinimos, y en el campo. Bueno, ahí tuve aventuras muy bonitas con los campesinos. Primero, fíjense, soy un fracaso. No pude manejar un tractor, pero me fue peor con el arado. Casi me llevaban así como en caricatura los bueyes, ¿no? No, imposible. Decidí ser solo observadora y preguntona. Y ahí iba al lado de mi amigo el campesino, que luego fue mi compadre. Ahí iba mi compadre y me iba explicando qué hacía. Y ya yo iba, porque no pude, el arado me jalaba. Sencillamente dije, no, pues la genética no me da para esto. Pero bueno, ahí voy caminando y caminaba con mi compadre por todos los surcos y íbamos platicando y me contaba. Y un día nos agarró una granizada y ya lo primero que me dice, córrale, vamos a la casa. Dice, no se le ocurra ponerse bajo un árbol porque nos cae un rayo. Ahí vamos a la carrera, ¿no? Y total que, pues, tienes que trabajar aprendiendo lo que hace la gente. Te tienes que ensuciar. Sí, así toda tu sofisticación científica la dejas en tu casa y te vas a trabajar con la gente directamente para aprender por qué hacen esto, por qué no hacen lo otro y para platicar. Yo diría, la ciencia y paciencia de platicar con la gente se ha estado perdiendo, porque ahora utilizan puros métodos a distancia. Entonces, pues, o por teléfono, ¿no? Y usted dígame, hola, buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Es usted agricultor, campesino, qué es? Ah, y dígame, ¿cómo le hace, qué planta? ¿Y cómo lo planta? ¿Por teléfono? ¿Cómo ven? Hay que regresar al campo y es un problema ahorita en estos tiempos, por supuesto, que es un arriesgue del pellejo, pero no podemos hacer ciencia como la ecología o como la antropología o como la agroecología sin ir al campo. Lo que tenemos que buscar son formas de cómo hacerlo sin que nos cueste la vida, ¿verdad? O a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, ¿no? Pero hay ciencias que requieren del trabajo directo con las personas, del contacto con lo que las gentes hacen. Tenemos que aprender de ellos. Ellos nos enseñan. Nosotros también les tenemos que enseñar lo que sabemos. Es decir, tiene que ser mutuo la conexión entre los que hacemos investigación y los que pues nos tienen que soportar cuando vamos a hacer nuestros estudios, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¿Y para qué sirve? Y bueno, aburrimos a las personas, pero la buena voluntad es grande y la gente en México era en el campo, no sé ahorita cómo estén de asustados, eran muy amables con uno y siempre estaban dispuestos a enseñarnos, ¿no? Y a que participáramos con ellos. Yo me hice amiga de mis cuatas, la doña Juana, que iba yo con ella al mercado, ¿no? A vender sus huevos y los pollos y a comprar lo que le hacía falta, ¿no?
Y eso yo creo que lo estamos perdiendo, por desgracia. Tenemos que considerar qué hacemos ante una situación como esta, que nos está impidiendo llegar a las gentes con las que tenemos que trabajar, que investigar, y tenemos que aprender de ellos y también tenemos que enseñarles lo que les puede ayudar y lo que sabemos, ¿no? Entonces, pero además tendríamos que incluir varias cosas. Ya no nos da tiempo, pero por ejemplo, entre las cosas, ya no les puedo explicar cómo está el asunto, pero entre las cosas que encontré importantes, el estudio de un agroecosistema incluye la parcela, más las zonas alrededor de la parcela, las franjas de árboles de vegetación, las zanjas, la laguna que está a un lado, el camino que pasa a un lado de la parcela, donde están las plantas toleradas, las silvestres y las que están semidomesticadas, porque hay semidomesticación de varias plantas en el campo, ¿no? Eso también es parte de la agroecología. La parcela más lo que está alrededor de la parcela y que la gente maneja, usa, utiliza y demás. Y bueno, en el último libro que estoy acabando, está explicado en detalle todo esto, cómo funciona. Ya luego si todavía no me mata el COVID, me invitarán a darles una plática cuando salga el libro, ¿no? Para que les cuente de qué trata, ¿no? De este elemento que les voy a mencionar. La otra cosa importante son todos los recursos bióticos, abióticos y los que producen energía que componen el agroecosistema y que tienen que ser incluidos en el estudio de los agroecosistemas para entender realmente cuál es el sistema global más los subsistemas que lo componen, los sistemas que a veces no vemos. Por ejemplo, uno que estudia nuestro amigo, porque es amigo de Vicky también, Francisco de la UNAM de Morelia, los holobiontes, que son sistemas pequeños, que son muy importantes para poder desarrollar los sistemas agrícolas y que sean, pues que produzcan muchas cosas en distintas épocas del año. Y estos sistemas son menores en tamaño, pero no en importancia, son los que permiten la reproducción de las plantas y el funcionamiento de los sistemas agrícolas, ¿no? Y nos hemos ignorado. Yo, estando con Steve en unas parcelas allá en Tlaxcala, llegamos, estaban los campesinos trabajando y ahí nos metimos de metiches, ¿no? A platicar con ellos y a observar. Y entonces estaban removiendo la tierra de la zona aledaña al cultivo, a la parcela, que era una zona arbolada. Y entonces Steve se puso a ver y qué es lo que encontró. Una serie de árboles que estaban produciendo micorrizas, pero estos árboles, ¿qué creen? Que no eran leguminosas. Y sin embargo estaban participando en la producción de micorrizas. Lo vimos, él hasta pidió permiso y le dieron una muestra de las micorrizas de estos árboles, ¿no? Y todo eso lo aprendes ahí con la gente. Y después, claro, Steve ya lo llevó a los laboratorios en California, ¿no? Para estudiarlo allá. Hizo la conexión esta entre la gente y su conocimiento local, el conocimiento de, en este caso, el ecólogo, y después llevarlo a los laboratorios en California y luego aplicarlos. No tengo tiempo para contarles eso, pero la otra cosa en la que yo insistiría, tienen que aprender a hacer la historia de los agroecosistemas y sus componentes, que tienen sembrados, qué sé yo, cacao, ¿no? Pues cuándo llegó el cacao ahí, de dónde lo llevaron, cómo manejan la variedad, cómo la han manejado a través del tiempo, cuando hay plagas, cómo le han hecho. La historia es un elemento fundamental en la agroecología. Y además, otra cosa que pasamos de largo, las fases en que la persona que vive en X, Y o Z lugar maneja cada una de las plantas, no solo las cultivadas, también las toleradas, lo que llaman las hierbas, ¿no? Las hierbas silvestres, las que usan para
para medicina. Bueno, ¿en qué época del año la cortan? Si está todo el año o si solo es estacional. ¿Qué parte de la planta utilizan? ¿Para qué la utilizan? Hay que tomar en consideración ese conocimiento. No es nada más, ay, es que aquí se llevan, qué sé yo, la manzanilla, ¿no? O lo que ustedes gusten. No, ¿cuándo la cortan? Hay que hacer cada planta, un calendario de cada planta. Cómo son manejadas a lo largo del año. ¿Y qué tiene que ver esto con la familia, su sistema alimenticio, sus usos medicinales o sus usos ceremoniales, ¿no? Que tal planta la ponen en las coronas de las puertas donde van a hacer la fiesta X o Y para tal santo o tal virgen o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ceremonias además están asociadas a las plantas, ¿no? ¿Cuáles usan para hacer tamales ceremoniales, para hacer tamales de alimentación cotidiana, ¿no? Tienen que tener la observación más desarrollada. Los ojos para ver a las sociedades que trabajamos tienen que ser más agudos en lo que observan y en el registro que hacemos de eso. Tenemos que tener más detalle en lo que observamos. Y luego, ¿cómo lo conectamos con el sistema? Hay que verlo aislado y luego conectado, porque funcionan como una serie de sistemas en el sistema mayor, que es el agroecosistema. Y bueno, por favor, ya no estén hablando de familias con conceptos de los biólogos. Para eso tenemos la antropología, es la que ha trabajado a la familia. Y tiene, desde el siglo XIX trabajando la familia, ¿no? Es un eje central. No hagan eso. Yo se los digo porque lo he leído en los proyectos y me dan ganas casi de romper el proyecto. Así como, ¿qué es esto, no? Como conceptos de familia que vienen de la biología. Por favor, la biología se utiliza para otras cosas. Para si estamos trabajando plantas o insectos o los holobiontes, eso. Para eso utilizamos la biología y la ecología, pero no para la familia humana, por favor. Hay que usar los conceptos apropiados que derivan de la disciplina apropiada para lo que queremos responder. No se trata, la interdisciplina no es juntar lo que me da la gana y así acumular todo, ¿no? No, es coordinar distintos tipos de conocimiento, tanto el conocimiento local, el que tiene la gente con el conocimiento científico, con el conocimiento que nos da los laboratorios y todas esas maneras de entender realmente qué pasó, ¿no? Y bueno, como le voy a dejar a doña Vicky la plática, pues ahí tienen los datos, si les interesa, pues ahí se comunican con quien ella nos indique para que les pueda dar una copia o la imprimimos en papel o algo así para que la tengan, ¿no? Si les interesa. Espero que ahí les puse una pequeña lista de referencias y me faltaron las de Hernández X. Tiene un artículo muy difícil de conseguir y no lo encontré para traérselo a Vicky, porque tengo un desorden enorme con la cuestión de la bibliografía para mi libro. Es que ya voy en la página 20 y tantas de referencias y ahorita ya no encuentro nada. Ya necesito ayuda. Le pregunto y no me contesta. ¿Saben que es una grosera? Tiene esa que habla la Siri y el otro día le dije, Siri, hay que saludarlas, buenos días. Por favor, búscame tal artículo de fulano de tal que no encuentro. Y no me contesta nada. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me contestas? Porque no lo encuentro. Estás igual que yo. Estamos una para la otra. Así es que no encontré el artículo de Hernández X que es específico sobre agroecosistemas,
pero el resumen de él es ese triángulo, ¿no? Y lo publiqué en una revista muy rara. Entonces, dejen, esa Siri no me ayuda. Dejen buscar, a ver si lo encuentro yo. Pero, bueno, espero que no los haya aburrido demasiado. Les doy las gracias una vez más por su paciencia. Y no sé si tienen alguna pregunta. Y no sé quién dirija eso. ¿Va acompañado de una reflexión, se puede? ¿O la pregunta? ¿Pregunta? Sale. Entonces, pregunta doble. Disculpen el tiempo, una de nuestras mayores limitantes. Quiero entender que el triángulo que propone el maestro Hernández, que aquí se le considera como eminencia. Mira, era una evidencia, sí. Y yo lo que les sugiero, aquí está la gente que más sabe de esto, que es el doctor Artemio, que él les dé una plática sobre grandes X, eso sería lo más indicado. Okay. Por ahí va la reflexión, pero entiendo la limitación del tiempo, y entonces ubico el triángulo, así como lo explicó. Quiero preguntar si, como lo planteó el maestro, el centro de esos tres ejes sería algo ecosistema. Porque yo entendería que es más bien el espíritu. Y habría toda una... Bueno, yo no soy la apropiada para esa discusión. Ya les dije que le llamen al doctor Artemio. ¿Sí? Y la otra pregunta, maestra, es si usted conoce la historia de Chapingo aquí en Texcoco. Un poco desde que la fundaron, que estaba entonces en la Ciudad de México, ¿no? Y cómo fue caminando hasta la salida del posgrado, ¿no? Para el Colpos y bueno, las implicaciones que esto tuvo, ¿no? Sí, algo sé de la historia de Chapingo. Que se desconoce la historia porque la historia va más allá de San Gregorio. Gracias. Bueno, mira, claro que va más allá. Pero en el siglo, a fines del siglo XIX y principios del XX, había una serie de personajes que eran dueños de hacienda, sobre todo en la zona de Puebla y hacia acá, hacia el Estado de México, ¿no? Que estaban experimentando con maíz en sus haciendas y que llegaron a publicar varios trabajos alrededor. Hay uno que se llama Agricultura, el libro explicando cómo habían hecho los experimentos y qué había resultado de ellos. Y uno de estos señores que se llamó Seferino, no me acuerdo el apellido, pero él era un hacendado poblano que se fue hasta Estados Unidos, participó en varios simposios y seminarios con los agricultores de Estados Unidos en relación con la siembra, particularmente del maíz. Y estos fueron un antecedente muy importante porque tienen publicaciones de lo que estuvieron haciendo y de los, ¿cómo se llama?, experimentos que realizaron alrededor de cómo mejorar el maíz en sus unidades de producción. Entonces, sí hay un montón de antecedentes, eso es importante porque además están escritas las cosas, se pueden leer. Pero no solamente tienes eso, tienes también los estudios de agricultura que se hacían pues de manera un poco, si quieren, pues esporádica, ¿no? Pero que hay una serie de publicaciones muy importantes. Cuando estaba yo en la Universidad de Texas, estuve trabajando en los archivos que tienen, que no están abiertos para todo el mundo, son para investigadores, pero como yo era estudiante, los estudiantes de posgrado teníamos acceso a esos archivos. Estuve leyendo todas las revistas que publicaba entonces la secretaría que se llamaba Fomento, ahora le dicen Economía,
la Secretaría de Fomento desde el siglo XIX sobre cada uno de los cultivos. Yo leí, por ejemplo, los de el agave para producción de nequén en Yucatán. Leí varios de los ¿cómo se llaman? Artículos en las revistas. Hay desde el siglo XIX revistas con los estudios de producciones agrícolas en México, de cultivos. Pero no solo hay eso, vas a tener, que es un antecedente increíble, porque está todo, lo que yo no sé, porque yo no los leí en México, los leí en Texas, lo que no sé, y si en México se quedaron con copias, o solamente mandaron todo eso para allá, y no tenemos copias de todas esas revistas. Habría que ir a la Biblioteca de Hacienda, ¿no? Ahí en el centro, en el centro histórico, a ver qué tienen, qué conservan de esas revistas. Eran muy importantes. Yo leí ahí, por ejemplo, lo del café, lo del cacao, lo del enequén para Yucatán, lo del agave para nequén, ¿no? Leí varias cosas de cultivos en esas revistas, ¿no? Y también había información. Lo que sí estaba muy desarrollado eran los estudios geográficos del país. Y se publicaban, y en esos estudios geográficos está también toda la descripción que había de cultivos y cuando llegaron y la historia. Entonces, sí tenemos una serie de antecedentes muy importantes, sí. Pero la construcción ya de una escuela es algo fundamental, porque es como transmites ese conocimiento a las generaciones jóvenes. Pero sí hay mucho sobre agricultura en México, ¿no? Una de las decisiones de hoy. Adelante. Es que mira, tenemos más gente que está pidiendo la palabra. Adelante, compañero, por favor. Adelante, sí. Gracias. Pues muchas gracias por su cita. Soy Juan Medina, soy profesor del Departamento de Parasitología. Podría ser una aberración que esté yo aquí por lo que usted dice de ese hecho real del divorcio, de no podernos comunicar entre disciplinas que parecieran diferentes. Yo fui alumno aquí en el 73, fui estudiante y conocí al profesor y estuve con él en su recorrido. Y me fui a una área totalmente diferente, pero siempre con esa idea de lo que usted dice, de la parte social, la parte tecnológica y el ambiente, porque está ligado. Todas estas carreras deberíamos, como diríamos, agroecolizarse a todos los departamentos. Podemos tener seminarios, ¿no? Sí. Entonces, fíjese que por eso estoy muy interesado en los conceptos y las ideas que da, porque eso es lo medular aquí para los jóvenes. Que es una complejidad hacer agroecología, pero es un arte cuando se empieza a comprender precisamente esa complejidad. Y creo que eso es lo que nos hace falta. Nos falta ir al campo, nos falta comunicarnos con los muchachos, con los campesinos. Y lo que usted dice también, no solo ir a aprender, sino ir también a aportar. A veces nos da miedo porque ellos tienen conocimiento, como usted dice, mucho mejor que el de nosotros, porque ellos viven ahí. Pero sí podemos aportar. Y cuando aportamos, es una vinculación todavía mucho más estrecha, porque entonces ellos ya no se aburren, no les quitas el tiempo, sino que ven que ellos también puede haber una reciprocidad. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es estudiar todo el trabajo que hizo el profesor aquí en estos agroecosistemas. Y mi pregunta ya para no abusar del tiempo es, ¿qué piensa usted, maestra, de la erosión, precisamente la erosión del conocimiento tradicional que se ha generado desde mucho tiempo antes, pero que todavía en los 70 nosotros podíamos ir a comunidades rurales y veíamos esos agroecosistemas aplicados con los productores? Ahora vamos a vastas regiones cafetaleras, cañeras y citricultoras, han simplificado la agricultura y mucha de esa gente que hace esa actividad ha perdido el conocimiento o no sé qué pasará. Me gustaría que usted nos platicara de eso. Depende de las regiones, ¿no? Hay unas que son muy estudiadas, que tenemos mucha información y hay sabemos menos, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es revisar la bibliografía y la hemerografía,
que hay sobre las zonas donde vamos a trabajar. Tenemos que saber antes de llegar un montón de información sobre el lugar a donde vamos, ¿no? Y eso, pues estas cosas son las que ayudan mucho, porque nos permiten rápidamente conseguir la información que hay, y de ahí seleccionamos, ¿no? Cuáles son las que consideramos que debemos leer primero, ¿no? Pero esto es básico. Cuando yo era estudiante, pues había que ir a las bibliotecas, ¿no? Y ahí buscar lo que podía uno localizar. O tenía uno que comprar las cosas, mandarlas pedir, pagar por las revistas que le llegaran a uno, ¿no? Yo por muchos años estuve comprando Current Anthropology, ¿no? Hasta que ya el dinero ya no me dio porque ya los dólares estaban muy caros, ¿no? Pero tiene uno que, y en las escuelas no siempre aceptan comprar las revistas que uno considera importantes, ¿no? Entonces tiene uno que estar, pero ya ahora están por internet. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, saber lo que hay sobre una región o un problema de investigación a través de lo que se ha publicado. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, les voy a decir una parte del secreto. Yo, por ejemplo, estoy conectada con las bibliotecas españolas y también con el Smithsonian. Ese es muy importante para los antropólogos, ¿no? Pero cada disciplina tiene sus revistas importantes. Pues hay que tratar de leerlas por el internet y estar al día de lo que van descubriendo y que vamos conociendo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo consulto y me llega al correo todo lo de los, la revista esta de ciencias de Estados Unidos, ¿no? PNS, Proceedings of the National Academy of Science. No cobra nada. Si eres investigador, te la mandan gratis. Te llega cada mes a tu compu. Y ahí ya la lees y ya si algo te interesa, pues lo pasas a tu escritorio, ¿no? Y si no, pues ya lo terminas, ¿no? ¿Qué leo? Pues revistas. Las revistas van dándonos lo último que sale. Y los libros ya salen, se tardan harto. Miren, uno que hice aquí para ustedes, para los de agroecología, sobre economía, tiene 8 años, ¿verdad? Va a salir como historia. Ya no va a salir como novedad. Entonces, los libros tardan mucho en salir. Los artículos no, salen bien rápido. Entonces, lean revistas, las que son importantes en lo que les interesa a ustedes, en su campo de estudio. Y luego ya, pues, hay que ver si se puede ir a un lugar o no. Y si se puede, por ejemplo, aunque sea en camioneta, dar la vuelta por la región para ir viendo lo que aprendimos en las lecturas, ver cómo está en la realidad, ¿no? La observación es muy importante. Pero no desde allá arriba, desde el satélite. Aunque bueno, para suelos sí sirve, ¿eh? Porque nos daron, yo he visto bueno, estuve leyendo todo el uso de los suelos en estudios en Chile. Y es muy importante porque sombras, colores, figuras, todo eso dan una información muy, muy amplia y muy rica sobre los tipos de suelos, ¿no? Entonces, las revistas, eso les recomiendo. Primero, revistas. Y libros también, pero acuérdense que los libros salen más tarde. Y luego ir y tratar de hacer, aunque sea recorridos, aunque sea lo que llaman en inglés survey, es decir, recorridos, para tener una idea del lugar, ¿no? Si se puede trabajar sin arriesgar la vida, pues entonces hacer unas pocas preguntas y pláticas con la gente, ¿no? Ya no podemos hacer el trabajo de campo como se hacía antes. No es posible en México por las condiciones en las que vivimos, ¿no? Pero hay que buscar la manera, de todas maneras, conseguir información, ¿no? Directa. Pero primero, lean las revistas de la disciplina que les interesa en lugares serios, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos una más aquí en internet. Ajá. Kerly, adelante, por favor.
¿Me la repites tú, por favor? Sí, despacito, pero sí, aquí te traducimos. Bueno, está bien. Bueno, mi nombre es Teresa, soy estudiante de agroecología en Ecuador. Antes que nada, quiero agradecerle a la universidad por la charla. Bueno, un poquito más centrada a... Soy estudiante de agroecología y tengo mucho inconveniente con cómo yo poder, involucrarme entre el mundo del campo y el mundo de las cadenas. Porque por un lado, el mundo de la ecología está muy involucrado con esto de la conservación, un agroecosistema, los conocimientos culturales, tradicionales, todo eso mismo. Pero por otro lado, si yo me involucro en el campo, pues la gente lo que quiere tener algún tipo de ingreso económico con la producción que ellos están llevando a cabo, ¿no? Pero también por otro lado también está la investigación científica. Entonces yo tengo que muchas, ¿cómo sería? Observaciones, miradas, áreas en donde muchas veces es como que no sé cómo involucrar todo y ser yo parte de todo a la vez. Eso es. Creo que se va traduciendo la nota. Bueno, la verdad es que no. Es muy breve la pregunta. Es estudiante de agroecología en Ecuador y su conflicto es cómo le hace para combinar, ¿no? Un estudio científico con los intereses de la gente en campo, de los agricultores, dice, cuando ellos están interesados en obtener rendimientos, ganancias. Esa es la pregunta. Bueno, para eso te sirve la historia. ¿Cuál es la historia de los cultivos comerciales en ese lugar? Y qué resultados han tenido. Yo haría una historia económica ahí de los cultivos y de ahí vería qué puedes proponer. Mira, acuérdate de cuando estábamos con los huertos en Tlaxcala, que yo platicaba con Clau, de cómo en algunos lugares les enseñaron a cultivar, por ejemplo, brócoli. La gente de ahí no comía brócoli, entonces era un fracaso el asunto. Las llevaban a vender, pero ni siquiera podían saber bien pues a dónde venderlas, que la gente los consumiera, ¿no? Entonces los brócolis sí crecieron a todo dar, pero no, la gente no los comía y la venta no era suficientemente importante como para cubrir los gastos de producción. No puedes llegar y decir, siembren esto o les sugiero esto. ¿Cómo le hacen ellos? ¿Cómo le hacen los campesinos? Bueno, en una macetita o en unos botes de latas o en recipientes de plástico, llevan una planta que consiguen en otro lado, en un mercado, en un tianguis, o van a otro lado y la llevan y la ponen ahí junto a su puerta o en algún lado, ¿no? Cerca de su casa. Y entonces van viendo si crece, cómo crece, si produce, no produce. Yo me tocó ver en un lugar que se llama Tepeyanco, en Tlaxcala, cómo llevaron café de la zona de Veracruz a Tlaxcala, imagínense, con las heladas que caen en el invierno, y lo tenían metido entre los huertos. No lo usaban para venta porque era muy malo, pero lo usaban para consumirlo ellos. Porque lo consumían, claro, poniéndole panela y canela y haciendo una mezcla, y entonces ya no importaba la calidad. Había café, el café mezclado, que le llaman como café de olla. Bueno, entonces, pero no se pudo vender, ya no sembraron más que la plantita de café que dejaron para ellos, ¿no? Entonces llevan los cultivos, los siembran cerca, ven si sirven, si crecen y si no tienen problemas. Y luego ya, si tienen mercado, ellos mismos lo hacen.
Y si no tiene mercado, pues ya ahí se queda abandonado, ¿no? O ya no lo cultivan. Si tiene mercado, entonces ya lo integran a sus cultivos. Ellos tienen cómo hacerlo. Entonces hay que aprender de ellos y entonces poder sugerirles. Pero hay que tenerlos en cuenta, la gente, y lo que han hecho antes. Por eso les decía la historia de cada planta, de cada región, de cada suelo, tipo de suelo, de cada, cómo usan el agua del río, sí, etcétera, ¿no? Eso sale de la lógica misma que tienen ellos y del conocimiento a través del tiempo. Acuérdense que antes los viejos teníamos más importancia en las sociedades, que ahora nos quieren matar todos, ¿no? Ya que se mueran, están viejos. Pero ¿quiénes saben lo que ha pasado en el campo con las plantas y con el suelo y con el agua y con los árboles y con las plagas? Los viejos son los que tienen el conocimiento. Hay que volverlos a considerar como parte importante de los estudios, ¿no? Pero lo que yo haría allá sería ver la historia de cada una de las, económica, ¿no? De lo que tienen en sus cultivos. ¿Cuándo llegaron? ¿Por qué llegaron? ¿Cuáles eran de árboles o plantas que ya había? Ahí eran endémicas, ¿no? En la región. ¿De dónde los llevaron? ¿Qué pasó? Y entonces tú mismo aprendes de la práctica lo que ha pasado, ¿no? Y no puedes inventar, pues, cosas locas, ¿no? Bueno, pues siembren aquí cacao, sí, nomás que estás en Hidalgo y hace un frío horroroso y el cacao solo que lo tengas en un invernadero. Entonces, hay que tomar la historia y la lógica de los propios campesinos. Ellos nos enseñan muchas cosas. Eso es el conocimiento local. Hay que tenerle respeto a ese conocimiento local. Y el conocimiento científico, leer un montón de la región que hay, qué estudios han hecho, qué ha pasado, reconstruir. Y entonces ya puedes decirle, bueno, mira, antes sembraban esto, ¿por qué lo dejaron de sembrar? Ya haces preguntas concretas, ¿no? Y ya te dicen, no, pues porque hubo una plaga que acabó con la planta, no, porque ya no se vendía, o lo que sea, ¿no? Para poderles sugerir algo tienes que saber más sobre el asunto. Tus fuentes son las gentes que viven en la comunidad, especialmente las personas mayores que se acuerdan de eso, lo que se ha escrito en artículos, en libros, y lo que tú observas y ves y puedes preguntar. Esas son las fuentes. No sé si le contesto a Kelly o cómo dijo que se llamaba. Kelly. Uh-huh. Sí, que sí. Bueno, pues agradecemos a la doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y además de eso, los libros, ¿no? Los dos libros que comentamos de la doctora, están en inglés, ¿no? Están aquí en nuestra biblioteca de agroecología, ¿sí? Uno es del 2020, otro es del 2023. Entonces, hay 5 ejemplares como para poder consultar, ¿sí? Eso es lo que nos decía, que no es tan fácil a veces conseguirlos, pero aquí en la biblioteca sí. Y pues ya saben que ahora los sitios estos como ResearchGate, ¿no? Ahí podemos descargar los artículos de la doctora y también esta presentación estará disponible para ustedes, ¿sí? Entonces, pues querida doctora Alba, a nombre de la universidad, le entregamos esta constancia por haber impartido la conferencia magistral Modelos Agroecológicos en México como parte de la Jornada Nacional por la Agroecología y en el marco de la celebración del 33 aniversario de nuestro programa educativo de Ingeniería en la Agroecología y con muchísimo cariño le entregamos este reconocimiento. Gracias. Ay, muchas gracias. Este es lo más no vaya yo a tirar, por favor. Muchas gracias. ¿Puedo perderla? Muchas gracias por su asistencia.
La doctora Muchas Álvarez, gracias, la doctora. profesora visitante, entonces, acérquense, ¿Ya? podemos organizar un seminario muy en corto, ¿no? Discutir con lecturas y demás. ¿En qué le ayudo? Ay, en esto, pero déjame meter.